Cuando uno piensa en la literatura de sabiduría de la Biblia, quizás lo primero que se viene a la mente es, no sé, textos antiguos, un poco densos, ¿verdad? Pero la realidad es que estamos ante una conversación, ¿y qué conversación? Una que es vibrante, a veces incluso tensa, pero sobre todo profundamente relevante para nosotros hoy. Vamos a sumergirnos juntos en este fascinante debate divino. Esta es la pregunta, ¿no? Todos hemos estado ahí, en esos momentos de dolor, de confusión, cuando parece que nada encaja. El mundo se puede sentir caótico, hasta injusto. Es, sin duda, una de las experiencias más humanas que existan. Y lo más interesante es que la Biblia no le saca la vuelta a esta tensión. Para nada. De hecho, la explora a fondo a través de 3 libros increíbles: Proverbios, Job y Eclesiastés. Pero ojo, no son monólogos aislados, están en un diálogo constante, un verdadero debate teológico sobre el orden del universo, el caos y, al final, el sentido de todo. Bien, para entender este debate, primero tenemos que ver qué es lo que hace tan especial a la sabiduría de Israel. Porque no apareció de la nada, formaba parte de una conversación cultural mucho más amplia que se daba en todo el antiguo Cercano Oriente. Miren, en general, en el antiguo Cercano Oriente, la sabiduría era súper pragmática. Se trataba de cómo tener éxito, cómo escalar en la corte, cómo vivir bien. Todo desde una perspectiva muy humana. Pero Israel tomó ese molde y lo transformó por completo. Lo que era un simple manual para el éxito se convirtió en un humanismo devoto. O sea, toda experiencia humana queda enmarcada dentro de la relación con un Dios que es personal y soberano. Un cambio total de perspectiva. Y la pieza clave de esa transformación es este concepto: el temor del Señor. Y aquí hay que aclarar algo importantísimo. Cuando la Biblia habla de temor, no se refiere a tener miedo o a sentir pavor. La palabra hebrea, yira, habla más bien de un asombro reverente, de quedarte sin aliento ante la majestad del Creador. Es esa postura de humildad que reconoce: tú eres Dios y yo no. Y este versículo de Proverbios lo deja clarísimo. Es el punto de partida, el que no se negocia. El verdadero conocimiento no empieza con la razón humana, ni con la experiencia. No, empieza con una relación correcta con Dios, una de reverencia y sumisión. Esa es la base sobre la que se construye todo lo demás. Ahora sí, vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. La primera voz en nuestro debate es el libro de Proverbios. Él representa la tesis, la idea de que vivimos en un universo que tiene un orden moral. La visión de Proverbios es que el cosmos no es un caos. Dios lo diseñó con un orden moral, donde las acciones tienen consecuencias lógicas y predecibles. Entonces, ser sabio es simplemente entender ese orden y vivir de acuerdo con él. Esta es, básicamente, la famosa teología de la retribución en acción. Ahora, es clave entender que Proverbios no nos da fórmulas matemáticas garantizadas, sino principios generales. La idea central es que, por lo general, si uno se alinea con el diseño de Dios, el resultado es bendición. Es una perspectiva que nace de una confianza profunda en que el Creador es justo y ordenado. Y justo aquí es donde la conversación se pone increíblemente honesta y profunda. Porque seamos sinceros, la vida real muchas veces no sigue el libreto, ¿verdad? No encaja en este sistema tan ordenadito. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona justa y trabajadora, de repente, lo pierde todo? Esa pregunta nos lanza de cabeza a la segunda voz de este gran debate: el libro de Job. Job es la antítesis. Es el grito de angustia que surge cuando el sistema tan claro de Proverbios parece hacerse pedazos. La historia nos presenta a Job, un hombre descrito como perfecto y recto, que de un día para otro sufre una catástrofe inimaginable. Sus amigos, que solo conocen la lógica de Proverbios, le insisten: algo habrás hecho. Pero Job se aferra a su integridad, y con eso destruye esa ecuación tan simple de que todo sufrimiento es un castigo directo por un pecado. Esta frase es increíble, porque captura toda la tensión que vive Job. Él no pierde la fe en Dios, para nada, pero tampoco está dispuesto a aceptar respuestas fáciles. Quiere una audiencia, necesita una explicación. Se aferra a su confianza en Dios y al mismo tiempo defiende su propia integridad ante Él. Es una fe que lucha. Y aquí viene el clímax del libro. Cuando Dios finalmente le responde a Job, no le da la explicación que él esperaba,
No le cuenta lo que pasaba tras bambalinas en el cielo. En lugar de eso, lo confronta con la inmensidad y la complejidad de la creación. El mensaje es algo como: Job, tu perspectiva es demasiado pequeña para juzgar cómo gobierno el universo. La solución no es una respuesta intelectual, sino un encuentro personal, un encuentro con la majestad de Dios que transforma la queja de Job en adoración. Y con esa idea en mente, llegamos a la tercera y última voz de este debate, el libro de Eclesiastés. Si Job cuestiona el orden de Dios en medio del sufrimiento, Eclesiastés lo cuestiona en casi todos los aspectos de la vida aquí en la tierra. Para poder entrarle a Eclesiastés, hay que entender esta palabra, Hebel. A veces se traduce como vanidad, pero la imagen es más bien la de vapor o humo, algo que intentas agarrar y se te escapa de las manos. Es efímero, es un enigma. El autor, conocido como el predicador, nos dice que si miramos la vida solo desde una perspectiva terrenal, todo es Hebel. El predicador básicamente hace un gran experimento, busca un sentido que perdure en todas estas áreas de la vida debajo del sol, o sea, sin mirar más allá, desde una perspectiva puramente humana. ¿Y qué encuentra? Que una por una todas fallan. La sabiduría solo trae más preguntas, la riqueza nunca es suficiente, y al final, la muerte nos iguala a todos. Sin Dios en la ecuación, la vida parece un sinsentido. Ok, esta tabla lo resume todo perfectamente. Proverbios nos da la base, un mundo con orden y propósito. Job llega y nos dice, sí, pero este orden es muchísimo más complejo, y a veces solo nos queda confiar en medio del misterio. Y Eclesiastés remata. Y por cierto, cualquier intento de encontrarle sentido a esto que excluya a Dios está condenado a terminar en la nada, en puro Hebel. No se contradicen, se equilibran y juntos nos dan una visión de la fe mucho más completa, más fuerte, más real. Bueno, ¿y todo esto de qué nos sirve hoy? ¿Cómo aplicamos esta conversación de hace miles de años a nuestra vida en el siglo XXI? Pues la relevancia es de verdad asombrosa. Toca cada área de nuestra existencia. Por ejemplo, en cuanto a la ética y la integridad. La sabiduría bíblica no se conforma con que no hagamos lo malo. Nos llama a ser proactivos, a vivir con integridad, a luchar por la justicia. Nos recuerda que la honestidad en el trabajo o la defensa de los más vulnerables no son temas menores, son actos de adoración. Y si hablamos de trabajo y dinero, el llamado es a ser diligentes, a trabajar con esmero. Pero, al mismo tiempo, nos lanza una advertencia muy seria: no pongan su seguridad en las riquezas. El principio que lo une todo es el de la mayordomía. La idea es que somos administradores de los recursos de Dios, y debemos hacerlo con diligencia, sí, pero también con generosidad y sin avaricia. Las relaciones, por supuesto, son centrales. La sabiduría no se cultiva en solitario, se forja en comunidad. Se nos anima a valorar la amistad de verdad, esa que es leal en las buenas y en las malas, y que es lo suficientemente honesta como para corregirnos, para afilarnos mutuamente. Y este punto es quizá más relevante hoy que nunca. En esta era de redes sociales, de comentarios impulsivos, Proverbios nos grita una verdad fundamental. Nuestras palabras tienen el poder de construir o de destruir, de dar vida o de causar muerte. Es un llamado urgente a comunicarnos de una manera que edifique, que sane, que no hiera. Y al final, después de todo este recorrido, este gran debate divino nos deja aquí, frente a esta pregunta. Nos aleja de la búsqueda de fórmulas mágicas y nos invita a una fe mucho más madura. Una fe que no le tiene miedo a las preguntas difíciles y que ha descubierto que la sabiduría más grande no consiste en entender todos los misterios del universo, sino en confiar plenamente en la bondad y el poder del Creador sabio que está por encima de todo.